Hoy día empezamos el curso La Palabra y damos gracias al Instituto Bíblico de Fe, afiliado al Instituto Victory, y gracias por este curso de La Palabra que vamos a estudiar juntos, porque es la palabra revelada, la palabra que cambia vidas, y es la palabra que tiene poder y tiene autoridad. Y vamos a orar para empezar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este curso, Señor, que vamos a conocer tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera. Tú nos das sabiduría, entendimiento para caminar en tu palabra, porque tu palabra es lumbrera para nuestro camino, Señor. Y te doy gracias por la luz, por la revelación de tu palabra. A ti te damos toda honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No, y mi nombre es el ministro Gilmer Muchamesa, y juntos vamos a aprender la palabra, ¿no? Y el resumen del curso es el tópico 1, la palabra, la expresión divina de Dios. Y en el tópico 2 vamos a ver Jesús, la palabra hecha carne. Y en el tópico 3, la Biblia. Y en el tópico 4, la palabra y Dios son uno. Y en el tópico 5, Logos versus Rema. En el tópico 6, la palabra tiene autoridad. Y en el tópico 7, la palabra tiene poder. Y en el tópico 8, cómo beneficiarse de la palabra de Dios. Y el tópico 9, aplicación práctica de la palabra. Y también vamos a memorizar versículos de la Escritura para el primer examen. Vamos a memorizarnos el Salmo 119, el versículo 89. Salmo 119, el versículo 89. Juan capítulo 1, el versículo 1. Juan capítulo 1, el versículo 1 y Juan capítulo 1, el versículo 14. Apocalipsis capítulo 19, el versículo 13. Y Salmos 119, versículo 160. Apocalipsis capítulo 19, el versículo 13. Y Salmos 119, el versículo 160. Y para el segundo examen vamos a memorizarnos 3 versículos. Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Segunda de Timoteo capítulo 3, el versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, el versículo 16 y 17. Isaías 55, el versículo 11. Isaías capítulo 55, el versículo 11. Y para el tercer examen vamos a memorizarnos 3 versículos. Hebreos capítulo 1, del versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, el versículo 1 y 2. Santiago capítulo 1, el versículo 22. Santiago capítulo 1, el versículo 22. Salmos capítulo 138, el versículo 2. Salmos 138, el versículo 2. Y luego vamos a darle una tarea que tiene que memorizar, leer todo el capítulo de Salmos, el capítulo 119. Y en las Escrituras, con referencia que se relacione con la palabra, de la palabra en el texto, tienen que subrayarlo, todo el capítulo 119. Y luego vamos a, ahora pongan como título la palabra, la expresión divina de Dios. La palabra, la expresión divina de Dios. Es a través de la palabra que Dios da a conocer a sí mismo, declara su voluntad y manifiesta todos sus propósitos. Entonces, como título pongan la palabra, la expresión divina de Dios. Es a través de la palabra de Dios que se da a conocer a sí mismo,
declara su voluntad y manifiesta todos sus propósitos. Por ejemplo, pongan como letra A, todo lo que Dios hace es por fe, ¿no? En la letra A ponen todo lo que Dios hace es por fe. Y vamos a ir a Hebreos en el capítulo 1, en el versículo del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces hemos leído Hebreos capítulo 1, del versículo del 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Esto quiere decir que en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de los profetas. Y ahora en estos últimos tiempos Dios nos está hablando nos hablaba a través de su Hijo. Pero ahora nos está hablando en la palabra de Dios, dice en el versículo 2 y 3, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que Dios sostiene todo el universo por la palabra de su poder, porque su palabra tiene poder y tiene autoridad. Y Dios también, ahora pongan como letra B, Dios desata su fe y poder a través de las palabras. Dios, vamos a ir al libro de Marcos capítulo 11. Vamos a Marcos en el capítulo 11. En Marcos vamos a leer el capítulo 11 del versículo, en Marcos capítulo 11, vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 14. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y el versículo 14 dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En el versículo 14 dice: entonces Jesús dijo a la higuera. Acá vemos la palabra de Jesús hablando a una planta, ¿no? Y Jesús tenía hambre y solamente habían hojas. Pero Jesús le habla a la higuera, a esta planta, y le dice: nunca jamás, nunca nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. O sea, Jesús habló fuertemente. Por eso Dios desata su fe y poder a través de las palabras. Ahora, y vamos a Marcos capítulo 11, en el versículo 20, dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Naturalmente, las plantas, cuando se secan primero las ramas, las hojas, el tallo, y último en secarse son las raíces. Pero acá dice en el versículo 20: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y el versículo 21: entonces Pedro, acercándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado.
El versículo 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Entonces en el versículo 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened la clase de fe de Dios, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen, ¿no? En Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó y el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice que la fe llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, para desatar nuestra fe y el poder de Dios es a través de la palabra. Lo que tú dices, lo que tú digas, te será hecho. Por eso en Marcos capítulo 11, versículo 23 dice, de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho. Lo que dices, lo que digas, te será hecho. Entonces, ¿cómo desatamos nuestra fe y el poder de la palabra? Es a través de la palabra que tú guardas en tu corazón, la palabra de Dios. Ahora, pongan ahí número 2 en número romano, dice, la palabra de Dios es el medio principal de su presencia y su trabajo en el mundo. No, en Romano número 2 pongan ahí, la palabra de Dios es el medio principal de su presencia y su trabajo en el mundo. Y pongan como letra A, Él no es en sí mismo parte de este mundo, pero actúa en el mundo a través de su palabra. Y es personalmente conocido a través de su palabra. Y vamos a ir a 1 de Samuel, en el capítulo 3, en el versículo 21. En 1 de Samuel, en el capítulo 3, en el versículo 21 dice, y Jehová volvió a aparecerse en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo que es personalmente conocido a través de su palabra, porque en 1 de Samuel 3:21 dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová, porque la palabra tiene poder y tiene autoridad. Y Samuel fue el profeta, por eso que en el Antiguo Testamento eran ungidos 3 personas, eran ungidos los reyes, profetas y sacerdotes. Ahora pongan número 2, su palabra es creativamente poderosa. Vemos esto cuando él habló la palabra existió. Y en Ezequiel capítulo 37, del versículo del 4 al 10, vamos a ir a Ezequiel capítulo 37, del versículo del 4 al 10, dice, en Ezequiel 37, el versículo 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre tus huesos, y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Y en Ezequiel 37:5 dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y en Ezequiel 37, el versículo 6 dice, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y en Ezequiel 37, el versículo 7 dice, profeticé, pues como me fue mandado, yo vi un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y en Ezequiel 37:8 dice, y miré, y he aquí tendones sobre ellos. La carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y en Ezequiel 37:9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y en Ezequiel 37:10 dice, y profeticé como me había mandado,
y entró espíritus en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Acá vemos un milagro de Dios también, ¿no? Que habían huesos secos, pero el profeta Ezequiel habló a través de la palabra de Jehová, que le dijo: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, desatamos su poder, autoridad, y tienen que obedecer los tendones, los huesos, porque en el versículo de Ezequiel 36:6 dice: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y Ezequiel 37:7, Ezequiel dice: profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Esto quiere decir que tú puedes hablar a tus órganos también, tú puedes hablar a tus huesos, tú puedes hablar a través de la palabra de Dios, ministrar a todos tus órganos, que funcionen bien, perfectamente bien, tus pulmones, tu vesícula, el hígado, tus páncreas, tus huesos, porque ellos escuchan la palabra, porque en la palabra hay poder y hay autoridad. Y en Ezequiel 37:8 vemos la respuesta que Ezequiel habló con la palabra de Jehová, y dice: y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y en el versículo 37:9, y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y en el versículo 10, ahí está la respuesta de la palabra de Jehová, que un profeta habló de acuerdo como Dios le dijo, y dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritus en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esto también lo podíamos también nosotros, si enseñamos sanidad divina, aplicarlo en sanidad divina, ¿no? Decir, por ejemplo, que el cáncer se vaya de una persona que tiene cáncer en su cuerpo. Por ejemplo, si tiene cáncer al seno, decirle: cáncer al seno, te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. Y se tiene que ir, porque la palabra es medicina para nuestro cuerpo, dice en Proverbios capítulo 4, el versículo 22. Dice que la palabra es medicina para nuestros huesos, no para todo nuestro cuerpo, para los órganos, para tus pulmones, para los riñones. Tú puedes ministrar a todos tus órganos en la palabra, porque la palabra tiene poder, tiene autoridad. Pues hemos leído Ezequiel 37, del versículo 4 al 10, nos dice que su palabra, hablada a través del profeta, trajo nuevamente a la vida los huesos. Y vamos a ver también que la palabra de Dios, los propósitos de su palabra no pueden ser paralizados. Y vamos a ver en Isaías capítulo 55, el versículo 11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo le envíe. Dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios, la palabra nunca se queda vacía. No, la palabra tiene poder, tiene autoridad. La palabra de Dios, cuando tú predicas a una persona que no es cristiana, cuando tú le predicas, esa palabra no queda vacía. Esa palabra ya has puesto la semilla, que es la palabra, en su corazón. Y tarde o temprano va a venir uno que va a regar la semilla que ha sido sembrada en su corazón, pero Dios le va a dar el crecimiento, le va a iluminar en su espíritu y va a recibir a Jesús como Señor y Salvador, porque la palabra nunca regresa vacía. Eso es lo que está diciendo en Isaías 55, el versículo 11. Ahora, como letra B pongan: la palabra de Dios es totalmente confiable. En letra B, la palabra de Dios es totalmente confiable. Número 1,
Su palabra representa su compromiso permanente. Su palabra representa su compromiso permanente. En Isaías capítulo 40, el versículo 8 dice: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. No, las plantas se pueden secar, la flor se puede marchitar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso que la palabra también dice: los cielos y la tierra pasará, no, los cielos y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. O sea, pueden pasar de generación en generación, pero la palabra sigue permaneciendo por los siglos de los siglos, porque es palabra de Dios. Y como letra C pongan: cuando la palabra es oída y respondida, encuentra la profundidad necesaria en el corazón humano y provee gozo, satisfacción y dirección segura, cual no podría ser llevada a cabo de ninguna otra manera. Letra C dice: cuando la palabra es oída y respondida, encuentra la profundidad necesaria en el corazón humano y provee gozo, satisfacción, dirección segura, cual no podría ser llevada a cabo de ninguna manera. Y eso lo vamos a ver en Deuteronomio capítulo 8, el versículo 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Por eso lo que tú hablas, lo que la palabra, es bueno que la palabra esté almacenada en tu corazón. Medita la palabra, guarda la palabra, porque dice en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En Colosenses capítulo 3, el versículo 16 dice en Colosenses, en el capítulo 3, en Colosenses, en el capítulo 3, el versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. La palabra de Cristo, ¿cómo va a morar en abundancia en nuestro corazón? Cuando tú estás meditando la palabra día y noche, cuando tú estás hablando la palabra. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Bienes y riqueza en mi casa. En la casa del justo hay gran provisión. Por eso dice: no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Porque lo que tú dices, lo que tú hablas, tiene poder, tiene autoridad. Por ejemplo, en Proverbios, en el capítulo 18, en el versículo 21, Proverbios, vamos a Proverbios en el capítulo 18. Aquí está la clave, que la palabra, hay palabras para muerte o para vida. Entonces aquí en Proverbios 18, 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Ahora, cuando hablamos muerte, por ejemplo, cuando tú hablas palabras de muerte, Satanás está poniendo ahí para que te oprima, inclusive para que tome control de tu mente. Principalmente quiere tomar control de tu mente. Por ejemplo, cuando dices: no tengo dinero, me voy a morir, o muchos dicen: me muero de hambre, o me estoy muriendo de frío, y te vas a morir, porque la palabra tiene poder, tiene autoridad. Te van a poner en un nicho, te van a poner en un ataúd, te van a velar, al día siguiente te van a poner en un nicho, o te van a enterrar debajo de la tierra, y cuando te preguntan de qué se murió, se han muerto de frío o de hambre, porque la palabra tiene poder, tiene autoridad. Y vamos a ver también en el Salmos
119, el versículo 162. En el Salmos 119, 162 dice: me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Me regocijo en tu palabra. Saben, hermano, cuando estamos meditando la palabra, hablando de la palabra, trae regocijo. Por eso tú debes decir en el Salmo 112, en el versículo 3 dice: bienes y riquezas hay en mi casa. En el Proverbios capítulo 15, en el versículo 6 dice: en la casa del justo hay gran provisión. Entonces, cuando tú hablas la palabra, causa un buen regocijo. Dice acá: me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Hay un gran gozo cuando tú hablas de la palabra. Hay gozo cuando tú predicas la palabra de Dios. Hay gozo cuando tú caminas a la luz de la palabra, porque la palabra es lumbrera para nuestro camino. Por eso que en el Salmo 119, en el versículo 105, dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es como una lámpara, una linterna que alumbra tu camino para que no te tropieces. En Jeremías capítulo 15, el versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, y Jehová, Dios de los ejércitos. Dice: fueron allá tus palabras y yo las comí. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Comernos la palabra, promesas de Dios. Por eso que un estilo de vida debe ser la palabra, que tú estés meditando la palabra día y noche. Otro estilo de vida es que tú seas un hombre o una mujer de oración, porque la oración y la palabra van juntos, ¿no? Ya hay poder en la palabra de Dios. Y luego ahora pongan como letra D: la palabra de Dios tiene el poder para anular toda excusa y discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Y vamos a Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuándo la palabra se hace viva? ¿Cuándo la palabra se hace eficaz? Cuando tú pones por obra la palabra, cuando tú actúas conforme a la palabra. Por ejemplo, cuando viene un dolor a tu cuerpo, puede venir un dolor de cabeza tan fuerte, y tú no digas me duele, sino lo que tú tienes que decir es: cabeza, dolor de cabeza, tú te vas en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 22, que la palabra de Dios es medicina para mi cuerpo. Y también dice en Isaías capítulo 53, versículo 4, ciertamente Jesús llevó toda su enfermedad, todos nuestros dolores, y el versículo 5 dice que por su herida fuimos nosotros curados. Entonces tú debes decir: dolor de cabeza, tú te vas ahora en el nombre de Jesús. Con la corona de espinas que le pusieron a Jesús en su cabeza, Él llevó toda migraña, toda aneurisma, Él llevó derrame cerebral, Él llevó todo dolor de cabeza, y por esa herida, por esa llaga, yo recibo mi completa sanidad. Y toma autoridad y dile: del dolor de cabeza te vas en el nombre de Jesús, porque Jesús llevó todos mis dolores, todas mis dolencias. Entonces ese dolor de cabeza se va a ir, porque tú estás hablando la palabra, estás actuando en la palabra. Ahí donde la palabra se hace viva y eficaz. Y dice también: más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. El único que puede partir al alma y al espíritu es la palabra de Dios. Por eso hay una gran diferencia en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23 dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice acá: el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, dice, menciona primero el espíritu. Por eso que nosotros en nuestro espíritu, cuando estábamos en pecado sin Cristo, estaba muerto en delitos y pecados. Pero cuando hemos recibido a Jesús, hemos recibido la vida de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo. Ahora en nuestro espíritu
somos nueva criatura, tenemos la vida de Dios, tenemos la palabra de Dios, ¿no?, en nuestro espíritu. Y luego habla del alma. En el alma, ¿qué está en el alma? En el alma está tu intelecto, están las emociones, están los sentimientos, está tu voluntad. ¿Yo rechazo a Jesús o recibo a Jesús? Está tu voluntad para tomar decisiones. Por eso que Dios nos ha dado libre decisión. Y el cuerpo desde nuestra coronilla de nuestro cabello hasta la planta de nuestros pies, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, el único que puede partir al alma y al espíritu es la palabra. Y también dice que la palabra de Dios llega hasta las coyunturas y los tuétanos, llega hasta los huesos. La palabra cuando tú estás meditando y hablando, ¿no? Y también dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe lo que tú piensas, porque la palabra de Dios, por eso tú debes pensar en la palabra, hablar en la palabra, ser lleno de la palabra de Dios. Y ahora vamos a ir punto 3. Dios siempre habla, proclama, anuncia antes que haga algo. En Amós capítulo 3, el versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que se revele su secreto a sus siervos los profetas. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios no puede hacer nada. Primero Él nos revela a sus hijos la palabra de Dios. Porque dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por eso los secretos, hermano, de Dios, si tú quieres conocer su perfecta voluntad de Dios, quieres conocer el corazón, tú tienes que ser lleno de la palabra de Dios. Meditar la palabra, vivir en la palabra, hablar la palabra. Y la palabra dice que es como una linterna que alumbra nuestro camino. La palabra de Dios tiene poder, autoridad. Tú puedes cambiar hasta tus circunstancias hablando la palabra. Tú puedes cambiar tus circunstancias económicas hablando de la palabra. Porque ya Jesús en esa cruz Él llevó la pobreza, la enfermedad, la muerte, para que nosotros seamos ricos, bendecidos. También dice que la palabra que caminemos en sanidad divina, siendo bendecidos, y también nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y pongan como letra A, en el Antiguo Testamento, Dios habló a través de sus profetas. En Hebreos, hemos leído Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de los profetas. Pero actualmente, en la actualidad, Él nos habla de manera diferente. Y esto lo discutiremos en la lección siguiente. Como letra B, a lo largo de la creación registrada en Génesis 1, encontramos que Dios no creó nada sin hablarlo primero. En Génesis capítulo 1, el versículo 3, el versículo 9, en el versículo 11, encontramos ejemplos de cómo Dios usó palabras para crear. En Génesis capítulo 1, el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dice, y dijo Dios. Aquí Dios habló, y lo que Dios habló fue hecho, porque su palabra tiene poder. Él sustenta todo el universo con la palabra de su poder. Entonces Dios dijo a la luz, Dios habló a la luz, sea la luz, y fue la luz. Y en el versículo 9 de Génesis capítulo 1, el versículo 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Nosotros podemos hablar a la creación también de Dios, podemos hablar a las aguas, a las tormentas, así como Dios, por ejemplo, habló a las aguas y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Lo que Dios habló, Dios lo ejecutó, y la naturaleza obedeció, porque hasta la naturaleza está sujeta a la palabra de Dios. Y en Génesis capítulo 1, el versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla,
árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Entonces Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Por ejemplo, si tú siembras papa, vas a cosechar papa, según su género, según su semilla. Si tú siembras palta, no vas a cosechar papaya, porque es según su semilla, según su género. Por eso tú tienes que hablar la palabra de Dios. Y Dios habló, ¿no?, para que la hierba sea hierba verde, y fue así. Y para que dé su fruto según su género, según su semilla. Y fue así. Dios habló. Dios también habló a los animales, también que se reproduzcan según su género, según su semilla, según su simiente. Por eso que nosotros no somos engendrados del mono ni de la mona, porque son animales. Nosotros somos imagen, somos semejanza de Dios. Por eso que si un mono con una mona se juntan sexualmente, salen monos, porque son animales, porque según su género, según su simiente. Pero nosotros somos imagen de Dios. Y ahora también dice la palabra, vamos a ir ahora a 2 de Pedro, capítulo 3, el versículo 5 y 6. En 2 de Pedro, capítulo 3, el versículo 5 y 6 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y en 2 de Pedro 3:6 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero acá vemos en el versículo 5 donde dice la palabra de Dios, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué existen los cielos? ¿Por qué existe la tierra? Porque Dios lo creó con su palabra, porque su palabra tiene poder, tiene autoridad. Y vemos ahora letra D, a través de la palabra de Dios anuncia hechos futuros de juicio. Éxodo capítulo 9 del versículo 20 y 21, Éxodo capítulo 9 versículo 20 y 21, y en Primera de Reyes capítulo 2 el versículo 27. Entonces vamos a Éxodo capítulo 9, el versículo 20 y 21 dice, Éxodo capítulo 9, el versículo 20 dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Y Éxodo 9:21, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Vemos aquí que la palabra de Dios no es a través anunciada de hechos futuros de juicio. Y lo que Dios habló se ejecutó. Y vemos letra E, la palabra de Dios declara sus compromisos y promete sus bendiciones. A través de la palabra de Dios declara sus compromisos y promete sus bendiciones. Génesis capítulo 15 del 1 al 4. En Génesis capítulo 15, el versículo 1 y el versículo 4 dice, en Génesis capítulo 15, 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Dios está hablando aquí al profeta Abraham y diciéndole, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardador será sobremanera grande. Y esto también lo podemos aplicar. En vez de poner Abraham, ponga tu nombre, Gilmer. No temas, porque yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y vemos también en la palabra de Dios, en Josué capítulo 8, el versículo 27. Josué capítulo 8, el versículo 27. Que a través de la palabra de Dios da instrucciones particulares. Josué 8:27 dice, pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que había mandado a Josué. También vemos que Dios anuncia lo que Él desea hacer antes que Él lo haga, así que nosotros que fue Él. Isaías capítulo 48, el versículo 3 y 5 dice,
Lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué y lo hice pronto y fue realidad. Y Isaías 48:4 dice, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Y Isaías 48:5, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Dios ya te advierte el futuro antes de tiempo? Y también vemos, pero la palabra de Dios es probada, es eterna y no está sujeta a cambios. En el Salmo 18, el versículo 30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Y el Salmo 119, el versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. En el Salmo 119, versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Por eso vemos, hermanos, que la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Y continuamos en la próxima clase.